Pensé que solo era una mujer que desayunaba con mi camiseta vieja. Hasta que la vi en la tele, sonriendo entre los aplausos con un traje blanco. Resultó ser la reina del Grupo López, una empresa tecnológica emergente con un valor de cientos de miles de millones. Se suponía que no tendríamos ninguna intersección en nuestras vidas. Hasta esa noche lluviosa, la encontré junto a un contenedor de basura en el callejón detrás del taller mecánico. A partir de entonces, los engranajes del destino empezaron a girar. ¿A dónde iríamos desde aquí? El último sorbo de líquido caliente en la taza de café se deslizó por su garganta, dejando un regusto amargo antes de enfriarse por completo. Luis se quedó mirando la mancha de café que quedaba en el fondo de la taza, como una maraña indefinida. Las manecillas del reloj de pared marcaban el tiempo lentamente, clic, clic, y cada clic le ponía los nervios de punta. 37 minutos. Isabella llevaba 37 minutos desaparecida. Pero hacía menos de 2 horas, el pequeño pero cálido apartamento de alquiler aún olía a tortillas. Siempre llevaba su camiseta gris deslavada, con los hombros visiblemente caídos, y se movía afanosamente por la cocina, con las piernas desnudas, rectas y blancas. La camiseta le quedaba grande, el cuello estaba ladeado, dejando al descubierto una pequeña parte de sus hombros redondeados, que se mecían suavemente con el movimiento de la espátula. La luz de la mañana entraba a raudales por la estrecha ventana de la cocina, dorando su esponjoso cabello con un ribete dorado y esponjoso. Se giró y le sonrió, con los ojos curvados como medialunas. «Don Luis, ¿quiere los huevos fritos o fritos?» Esa sonrisa era tan clara como el cielo después de un día lluvioso, sin rastro de nubes. Durante 3 años, más de 1000 días y noches, se había acostumbrado a su presencia en esa pequeña habitación, a su deambular con su ropa vieja, al tazón de sopa de fideos caliente en la mesa cuando llegaba a casa de reparar el coche tarde por la noche, y a su respiración regular y superficial junto a su almohada. Era diseñadora, decía, y hacía trabajos esporádicos. Los ingresos no eran estables, pero le bastaban. La creyó completamente. Solo era mecánico en un taller. ¿Qué podría interesarle? Su teléfono, cubierto de aceite e imposible de limpiar. Su viejo y destartalado apartamento, con corrientes de aire en invierno y sofocante en verano. Luis se secó la cara con irritación, con las yemas de los dedos aún en el calor que le había rozado la mejilla al salir de casa esa mañana. Cogió el mando a distancia y encendió el viejo televisor al azar. La pantalla parpadeó un par de veces, apareciendo una imagen ruidosa. Necesitaba algo de ruido, cualquier cosa, para ahogar la alarma cada vez más estridente en su cabeza. Grupo López, un unicornio en el sector nacional de las nuevas energías, dio a conocer oficialmente hoy a las 9:30 de la mañana en la Bolsa de Valores de Shenzhen. Sus acciones se dispararon un 45% en la apertura, elevando su capitalización bursátil a más de 130.000 millones de yuanes. La señora Isabella, fundadora y directora ejecutiva de 29 años, ha alcanzado un éxito notable. La voz clara y apasionada del presentador del canal financiero impactó repentinamente sus oídos, cada palabra fue como una aguja apagada por el hielo. Los dedos de Luis se congelaron en el control remoto, y la sangre pareció fluir de vuelta de sus extremidades al corazón, para luego congelarse de nuevo al segundo siguiente. En la pantalla, una gran pantalla electrónica mostraba deslumbrantes números rojos. Bajo los focos, una mujer con un elegante traje y falda de color blanco perla, impecablemente entallados, se alzaba en el escenario, el centro de atención. Su larga cabellera, meticulosamente recogida, dejaba al descubierto una frente lisa y poblada y una mandíbula bien definida. Su maquillaje estaba meticulosamente aplicado y sus ojos tenían una nitidez distante que Luis nunca antes había visto. Un aura de control, una presencia imponente, irradiaba a través de la pantalla. Era ella. Ese rostro, cada sutil curva, cada rincón que alguna vez había trazado delicadamente con las yemas de los dedos temprano por la mañana o tarde por la noche, era increíblemente nítido, increíblemente familiar. Isabella. Su Isabella. La Isabella que vestía sus camisetas viejas, acurrucada en un sofá de segunda mano viendo melodramas, que se quejaba en voz baja si la comida llegaba 10 minutos tarde, que hundía sus manos frías en las solapas de ella para calentarlas en invierno. En ese momento, ella era una empresa tecnológica emergente con cientos de miles de millones de dólares, la reina del Grupo López. El control remoto que Luis tenía en la mano cayó al suelo con un ruido metálico, la tapa de la batería se abrió de golpe y la diminuta batería se desprendió, como fragmentos esparcidos de su mundo repentinamente desmoronado.
Abrió la boca, pero ningún sonido salió de su garganta. Solo su corazón latía furioso en su pecho, cada latido trayendo un dolor sordo y desgarrador. La luz de la pantalla del televisor parpadeó en sus ojos desenfocados. De repente recordó las risas de sus amigos en la sala del taller hacía unas semanas. Juanito, cigarrillo en mano, le guiñó un ojo y le dio una palmadita en el hombro. Don Luis, eres genial. La elegancia de tu cuñada, su conversación, TSK. Dime la verdad, ¿es alguna hija desventurada que recogiste? ¿No es un buen gigoló? En ese momento, lo tomó a broma y golpeó a Juanito con una risita. Mirando hacia atrás ahora, cada palabra quemaba como un hierro al rojo vivo, quemándole el alma hasta encogerla. Se sentía un completo idiota, una criatura lastimosa criada con esmero, viviendo una gigantesca mentira. Justo entonces, su mirada confusa se topó con el sofá desordenado. Un pequeño punto de luz se filtró en la costura de los cojines. Como poseído, se acercó, con dedos temblorosos, mientras sacaba algo del estrecho hueco. Una delgada pieza de metal irregular, ligeramente más grande que un grano de arroz, con una pequeña junta en el borde. Grabadas con láser en una esquina, las abreviaturas C y Y eran apenas perceptibles a simple vista. El tiempo se detuvo de repente, y se vio transportado de repente a aquella sofocante y húmeda noche de verano de hacía 3 años. Se acuclilló en un rincón del taller, con un montón de piezas desechadas apiladas, el sudor le corría por la frente. A su lado yacían la placa base de un viejo móvil desmontado y un montón de chips desechados. Por puro aburrimiento y para pasar el rato, usó sus limitados conocimientos de electrónica y un destello de inspiración para ensamblar torpemente algunos componentes diminutos con pinzas y un soldador. Recordó haberse reído para sí mismo en aquel momento, murmurando para sí mismo ante la tosquedad del trabajo, ¿para qué sirve esta porquería? Es demasiado tosca como para usarla siquiera de colgante. Más tarde, parecía haberla metido con naturalidad en un llavero viejo y sin usar. Y más tarde, ese viejo llavero, como souvenir artesanal, se lo regaló a Isabella, que acababa de mudarse y siempre sentía curiosidad por lo que él manipulaba. Sintió como si una mano fría le hubiera agarrado el corazón, retorciéndolo sin piedad. Lo había llevado siempre encima. Lo había escondido en ese colgante de cadena de plata aparentemente normal que nunca se quitaba. Esta basura que había armado por aburrimiento hacía 3 años, una basura que casi había olvidado, se había convertido en el vehículo de su identidad oculta. Una profunda sensación de haber sido engañado, mezclada con un escalofrío que le calaba los huesos, lo invadió al instante. ¿Diseñadora? ¿Ingresos inestables? Todas mentiras elaboradas. Durante 3 años, había volcado su corazón, su sudor y toda la torpe calidez que un hombre podía ofrecer, solo para recibir una burla absoluta y condescendiente. ¡Bam! La delgada puerta de madera del apartamento de alquiler se abrió de golpe con una fuerza inmensa, golpeándose contra la pared. Luis, como una bestia atrapada, irrumpió, apestando a lluvia fría y ardiendo de rabia. Estaba empapado, con el pelo pegado a la frente hecho un desastre. Gotas de agua resbalaban por su tensa mandíbula, golpeando el suelo desgastado con un golpe sordo, suave pero inconfundible. En la sala, Isabella, que acababa de regresar del trabajo, estaba de espaldas a él, llenando un vaso de agua en el dispensador. Todavía llevaba puesto su costoso traje blanco, su figura esbelta y erguida contrastaba marcadamente con la destartalada, abarrotada y mundana sala de estar. Ante el fuerte golpe, su cuerpo se tensó visiblemente, sus dedos, que agarraban el vaso de agua, se tensaron repentinamente y sus nudillos se pusieron ligeramente blancos por la tensión. Se giró lentamente. Despojándose del halo deslumbrante pero distante de la transmisión en vivo del canal financiero, su rostro estaba pálido, con un leve atisbo de fatiga bajo sus párpados. Su aura autoritaria parecía diluida por el espacio reducido. Sin embargo, al encontrarse con la furia indisimulada de la traición en el rostro de Luis, sus ojos revelaron inconscientemente un atisbo del escrutinio y la calma de un superior. Pero bajo esta calma yacía un pánico sutil, cuidadosamente disimulado. El pecho de Luis se agitaba violentamente. La fría lluvia empapaba su abrigo, pero no podía apagar el fuego furioso que lo ardía en su interior. La miró fijamente, su mirada como un cuchillo afilado, decidido a desgarrar su elaborada fachada. De repente, levantó la mano y golpeó la pieza irregular de metal, manchada de sudor y lluvia, que había encontrado en la grieta del sofá, contra la vieja mesa de centro de madera que lo separaba. Un chasquido seco, especialmente penetrante en el aire repentinamente estancado.
Isabella, la voz de Luis era ronca, cada palabra forzada entre sus dientes, impregnada de un olor a sangre. ¿S.R. López del Grupo López? Soltó una breve y aguda mueca de desprecio, llena de autodesprecio e indignación. ¿Vale cientos de miles de millones? ¿Saliendo en los titulares? ¿Tumbada en esta cama miserable durante 3 años con mi camiseta hecha jirones? Dio un paso al frente, y la abrumadora presión hizo que Isabella retrocediera instintivamente, con la espalda presionada contra la fría carcasa del dispensador de agua. Los ojos inyectados en sangre de Luis se clavaron en su rostro, que palideció al instante, llenos de un dolor desgarrador, una absurdidad increíble y una rabia desbordante. ¿Por qué? Verme acecharte como una tonta, trabajando hasta altas horas de la noche para conseguir unos cuantos pedidos más, solo para comprarte ese vestido andrajoso que has estado mirando tantas veces. Verme abrirme por completo, ¿no te parece tan divertido? ¿Tan satisfactorio? Me estás tomando el pelo, ¿verdad? Sus preguntas eran como un martillo, machacando el corazón de Isabella. La máscara de compostura profesional en su rostro finalmente se quebró. Movió los labios, pero no emitió ningún sonido. Miró la confianza destrozada y el dolor enrojecido en los ojos de Luis, y un pánico enorme y gélido la invadió, más asfixiante que las maquinaciones de cualquier rival comercial. Don Luis empezó con dificultad, con la voz temblorosa imperceptiblemente. Intentó tocarle el brazo, pero tenía las yemas de los dedos frías. No me llames Don Luis, carajo. Luis le apartó la mano con una fuerza incontrolable, como si se hubiera quemado. Señaló la pequeña ficha sobre la mesa, con los dedos temblando de furia. Esta chatarra que hice hace 3 años. ¿Y la escondes en un collar como si fuera tu tesoro? Isabella, ¿quién demonios eres? ¿Qué demonios quieres? Rugió la última parte, su voz resonando en el pequeño espacio, estremeciendo el aire. Isabella se quedó paralizada en el aire cuando él le apartó la mano con un gesto, con las yemas de los dedos curvadas. Bajó la mirada, sus largas pestañas proyectaron una densa sombra sobre su pálido rostro, oscureciendo las emociones que se arremolinaban en su interior. Cuando volvió a alzarla, solo había una calma casi mortal y un atisbo de amargura densa e insoportable. ¿Por qué? Repitió en voz baja la pregunta de Luis, con una leve sonrisa amarga curvando las comisuras de sus labios, como si masticara algo desagradable. Su mirada pasó por encima del rostro furioso de Luis, lanzándose por la ventana hacia el cielo nocturno, tenuemente iluminado por las luces de la ciudad y aún envuelto en la fría lluvia. Su voz era tan suave como una ráfaga de viento que podía disiparse en cualquier momento. Porque, hace 3 años, en aquella noche lluviosa, junto al contenedor de basura en el callejón detrás del taller, me levantaste, empapada, y me diste media hogaza de pan duro, aún caliente de tu cuerpo. Su voz se detuvo, como si se ahogara en el recuerdo de la lluvia helada y la textura áspera del pan. Dijiste, con este tiempo horrible. Come rápido. Te ves tan miserable, incluso más pobre que yo. Imitó la voz áspera pero cálida de Luis, cada palabra como una espina punzante, atravesando la mente ahora caótica de Luis. Y entonces. La mirada de Isabella volvió al rostro de Luis, lleno de un dolor manifiesto y una autoburla indisimulada. Te retorciste la esquina mojada de la ropa, frunciendo el ceño, y dijiste con total seriedad e impaciencia, odio a los ricos que fingen ser pobres. Son hipócritas. Asquerosos. Aléjate de mí. Su voz se fue apagando, las últimas palabras casi quedaron ahogadas por el repiqueteo de la lluvia afuera. Pero esas palabras, como un trueno, resonaron en los oídos de Luis. 3 años atrás, una tormenta, junto al cubo de la basura, media hogaza de pan. Fragmentos de recuerdos borrosos reavivaron al instante con esa precisa descripción. Esa chica, acurrucada en un rincón mugriento, empapada, temblando, con la mirada vacía y desesperanzada, como una muñeca abandonada, ese rostro, pálido por la lluvia, pero aún capaz de ocultar sus delicados rasgos, se fundió gradualmente con el rostro de la reina de la tecnología que tenía delante. Era ella. Era ella. La ira en el rostro de Luis se congeló como magma, solidificándose en una expresión vacía de extrema conmoción y desconcierto. Abrió la boca, pero no emitió ningún sonido. Sentía el corazón como si una mano invisible lo agarrase, azotado repetidamente por esas duras palabras olvidadas, impregnadas de prejuicios juveniles. ¿De verdad dijo esas palabras? En esa situación, a ella, tan devastada y desesperada. Yo estaba.
Isabella vio cómo el rostro de Luis palidecía, dejando solo asombro y sorpresa. La amargura amenazaba con desbordar sus ojos. ¿La hija mayor de la familia Jian? ¿La heredera de Yuan? Ja, ja. Solo una criatura patética utilizada por su padre biológico como moneda de cambio para un matrimonio de negocios, cuya feroz resistencia provocó que le congelaran todos sus bienes, le cortaran todo contacto e incluso la persiguieran guardaespaldas como a un perro callejero. Frunció los labios en un gesto de autodesprecio, con una sonrisa más fea que las lágrimas. El pan que me diste y el rinconcito en el que me dejaste meterme detrás de ti en el lavadero del garaje, su voz se quebró con un sollozo apenas perceptible. Era el único calor que me aferraba en aquellos días oscuros. Dijiste que odiabas a los ricos que se hacían pasar por pobres. Pero en aquel entonces, en realidad no tenía nada más que las asfixiantes cadenas y las ocupaciones que conllevaba esa identidad, don Luis. Alzó la vista, su mirada penetrando las profundidades turbulentas de Luis, con una confesión desesperada y un profundo dolor. Tenía miedo. Tenía miedo de que supieras quién era, miedo de que recordaras esas palabras, miedo de que cambiara tu forma de mirarme, miedo de que desapareciera el calor que tanto me había costado ganar y que me daba aliento. Respiró hondo, reprimiendo el nudo en la garganta. Después, me acostumbré a estar a tu lado. Verte reparar coches, verte sudar a mares para ganar un dinerito extra, verte aprender torpemente a prepararme un plato de algo menos ácido. Fideos insípidos. Esa sensación de estar viva es tan reconfortante. Más reconfortante que ser la hija mayor de la familia Jian o el director ejecutivo de Yuan. Hizo una pausa, con la mirada fija en el puño cerrado de Luis, cuyos nudillos palidecieron. Su voz era suave, un suspiro. Mentir está mal, lo sé. Mentirte durante 3 años fue un error atroz. Pero yo, ladeó la cabeza ligeramente, y una lágrima finalmente cayó sin control, golpeando la solapa de su costoso traje, dejando una pequeña mancha oscura. Simplemente ansiaba demasiado esa sensación de seguridad. La sala de estar se sumió en un silencio sepulcral. Afuera, el sonido de la lluvia repiqueteaba contra el cristal, como innumerables sollozos diminutos. Luis se quedó paralizado, como una estatua de piedra alcanzada por un rayo. Las llamas de su ira palidecieron ante el sangriento pasado que Isabella había desentrañado. Conmoción, desconcierto, un dolor sordo y tardío, y, una indescriptible sensación de absurdo, un tormento del destino, lo azotaron con fuerza en el pecho. Recordó la mirada vacía y desesperada de la chica en aquella noche lluviosa, la pizca de compasión que le había ofrecido cuando ella le ofreció el pan, y aún más, sus propias palabras prejuiciosas, ahora irritantes. Odio a los ricos que fingen ser pobres. Su comentario casual se había convertido en una espada de Damocles que pendía sobre su cabeza. La fuente de sus 3 años de cautelosa y elaborada simulación. Abrió la boca, con la garganta seca como si la hubieran lijado, pero no le salieron las palabras. Quiso disculparse por esas palabras hirientes, quiso preguntar, ¿por qué no me lo dijiste? Pero sabía que la respuesta ya estaba en su amarga confesión, quiso rugir, ¿y ahora qué? Pero una profunda sensación de impotencia lo invadió. En ese momento. Vas. El silencio casi sofocante fue roto por las rápidas y sordas vibraciones de un teléfono móvil. El sonido provenía del bolso de Isabella, que había dejado sobre la mesa de centro. El cuerpo de Isabella tembló violentamente, como si lo hubiera alcanzado una corriente eléctrica. La tristeza y la vulnerabilidad de su rostro se desvanecieron al instante, reemplazadas por una expresión fría, alerta y solemne que Luis nunca había visto. Sin siquiera mirarlo, se movió con asombrosa velocidad, agarrando su bolso y sacando su teléfono vibrante y cifrado. La pantalla se iluminó. Arriba, un número extraño y sin marcar parpadeó. Rápidamente pulsó el botón de respuesta, se llevó el teléfono a la oreja y pronunció una sola palabra seca, habla. Una voz rápida y caótica pareció resonar al otro lado. El rostro de Isabella palideció visiblemente, los nudillos que sujetaban el teléfono perdieron el color por la tensión. Su mirada, siempre serena como la de un diseñador o penetrante como la de un director ejecutivo, se contrajo de repente, reflejando claramente una mezcla de sorpresa, ira y miedo. Ubicación. Ubicación exacta. Gritó al teléfono, con la voz ligeramente tensa, transmitiendo una orden incuestionable. Sin embargo, la otra persona parecía haber pronunciado solo unas pocas palabras, incluso más cortas, pronunciadas a toda prisa. Al segundo siguiente, la expresión de Isabella cambió por completo. De repente, miró a Luis,
Sus ojos reflejaban una compleja mezcla de sorpresa no resuelta, cierta determinación e incluso un atisbo de urgencia. Pero justo cuando abrió los labios, como si estuviera a punto de decir algo. Bip, bip, bip. La llamada se cortó unilateralmente. Hola. Hola. Isabella llamó 2 veces al teléfono, solo para recibir un tono de ocupado. Devolvió la llamada inmediatamente, solo para recibir un frío y mecánico, el número que marcó está apagado. Maldita sea. Maldijo, apretando el teléfono con fuerza hasta que se le pusieron blancos los nudillos. Exudaba un aura de peligro absoluto a punto de estallar. Ya no miraba a Luis ni se molestó en explicarle nada. Se giró bruscamente, cogió su abrigo del reposabrazos del sofá y, con un movimiento rápido, como el viento, corrió hacia la puerta. ¿A dónde vas? Luis, instintivamente, extendió la mano para agarrarla del brazo, pero ella lo apartó bruscamente. Su fuerza era increíble, teñida de una determinación temeraria. No importa. Quédate en casa. Gruñó Isabella, con la voz tensa como la cuerda de un arco, sin volverse atrás. Abrió la puerta de golpe, desapareciendo en el pasillo en penumbra en un instante, dejando tras de sí un fuerte portazo que estremeció toda la habitación. La mano de Luis permaneció congelada en el aire, con el frío y duro contacto de su abrigo aún en su palma. Se quedó mirando la puerta cerrada, aún ligeramente temblorosa, con la mente hecha un torbellino. Esa llamada, su repentino cambio de expresión, esa mirada de miedo sin precedentes, y ese último, no importa. Un profundo presentimiento, como una serpiente fría y venenosa, se enroscó al instante en su corazón, apretándolo cada vez más. No puedo dejarla ir sola. El pensamiento estalló como un trueno en su mente turbulenta. No importaba quién fuera, no importaban los engaños que hubiera perpetrado en el pasado, el aura de desesperación que emanaba ahora le hacía imposible a Luis ignorarla. Ella. Se giró bruscamente, sin siquiera molestarse en cambiarse la ropa empapada, y corrió hacia la puerta como una pantera enfurecida. Abrió la puerta y el pasillo quedó en un silencio sepulcral. Solo la luz del sensor, que se había encendido al salir corriendo, iluminó la tenue luz, revelando un lugar desierto. Corrió a las escaleras y miró hacia abajo. Solo pudo oír el débil sonido del motor de un coche al arrancar bruscamente y el estridente chirrido de los neumáticos rozando contra el suelo. El sonido se extendió de cerca a lejos y desapareció rápidamente en la fría noche lluviosa. ¡Mierda! Luis golpeó la fría pared con el puño. El dolor agudo en los nudillos no alivió la ansiedad. Se obligó a calmarse, pensando con rapidez. Ella había mencionado ubicación al contestar el teléfono. ¿Qué había dicho para aterrorizarla tanto? Esa última mirada que le había dirigido. En un instante, Luis recordó, cuando salió corriendo, se le había formado un bulto cuadrado antinatural en el bolsillo del abrigo. Ese teléfono encriptado. Se lo había llevado, pero en su pánico, podría ser. Luis se giró de inmediato y volvió corriendo a la casa, recorriendo con la mirada el lugar donde ella había estado, el suelo junto al dispensador de agua. En la penumbra, un objeto cuadrado, negro y anodino, yacía inmóvil. Era el teléfono encriptado que había usado para contestar la llamada. No lo había dejado caer accidentalmente. Lo había dejado allí a propósito. El corazón de Luis se aceleró. Corrió y cogió el teléfono. La pantalla estaba congelada, oscura. Presionó el botón de encendido lateral y la pantalla se iluminó, solicitando una contraseña. ¿Contraseña? ¿Qué podía ser? La frente de Luis estaba cubierta de sudor. ¿Su cumpleaños? ¿Su fecha de salida a bolsa? Eran claramente imposibles. Se obligó a recordar la última mirada que ella le había dirigido. ¿Qué había en esa mirada? ¿Una pista urgente? Y, una contraseña. Una fecha, sin previo aviso, apareció en su mente con una claridad inconfundible, 3 años atrás, aquella noche lluviosa en que la sacó del contenedor. El 17 de septiembre. 09-17. Con dedos temblorosos, tecleó esos 4 números en la pantalla fría. La pantalla se desbloqueó al instante. Saltó directamente al registro de llamadas. Allí, de forma nítida, estaba el número desconocido sin notas. Luis devolvió la llamada sin dudarlo. Como era de esperar, seguía apagado. Pero no se rindió. Sus dedos recorrieron la pantalla, buscando alguna función oculta en ese teléfono cifrado.
Efectivamente, en una anodina carpeta de herramientas del sistema, encontró un programa de rastreo con un icono sorprendentemente simple. Al hacer clic, apareció un mapa en la pantalla. Un tenue punto rojo se movía rápidamente por el mapa, apuntando directamente a la zona oeste. Esa era su señal de ubicación. A Luis se le encogió el corazón. ¿De verdad este teléfono podía rastrearla? Se quedó mirando el punto rojo en movimiento, trazando rápidamente una ruta mental. Zona oeste, una zona industrial abandonada. En esa dirección, solo había viejas fábricas abandonadas. En ese momento, la pantalla del teléfono parpadeó. Apareció un nuevo mensaje. No se veía ningún número, solo una línea de texto frío y penetrante, como el veneno de una serpiente venenosa. Señora López, venga sola. No se meta con nadie. Su pequeña batería tiene mal carácter. La cuenta regresiva ha comenzado. Disfrute. Adjunto al mensaje había una foto granulada. La tenue luz apenas revelaba un vasto espacio vacío lleno de tuberías. En el centro, una figura con traje blanco estaba firmemente atada a una silla de metal, con la cabeza inclinada y flácida. No muy lejos de ella, un contenedor cilíndrico, de aproximadamente 1 metro de altura, parpadeaba con una luz azul pálido inestable. Varios cables gruesos conectaban su superficie, y una deslumbrante cuenta regresiva electrónica roja se mostraba en la parte superior, 01, 59, 48, los números seguían bajando. Era Isabella. Ese contenedor era el prototipo de la batería de estado sólido, el núcleo del Grupo López. Las noticias decían que tenía una densidad energética extremadamente alta y su estabilidad aún estaba en fase de pruebas. ¿Tiene mal genio, cuenta regresiva? ¿Lo iban a volar por los aires? Entonces ella. A Luis se le subió la sangre a la cabeza y su visión se oscureció. La foto de Isabella, con la cabeza inclinada y sin vida, y la constante cuenta regresiva roja, fría y palpitante, le quemaron las retinas como 2 hierros al rojo vivo. Lincia. Un gruñido entrecortado emanó de su garganta. Sin dudarlo, Luis corrió hacia la puerta como una bala de cañón. Dio 2 pasos antes de detenerse de repente y girarse, abalanzándose sobre su viejo escritorio, repleto de herramientas y trastos electrónicos. Abrió un cajón de golpe, apartando bruscamente el contenido, y agarró una llave inglesa grande, pesada y manchada de aceite. El frío mango de metal transmitió al instante una sensación de fuerza bruta y decidida. Salió corriendo de la habitación, los pasamanos de hierro de la vieja escalera crujieron bajo el peso de sus pasos frenéticos. Salió del pasillo, cayendo sobre él como una cascada de lluvia helada. Llegó a la acera, donde se acercaba un taxi con las luces encendidas. Tripmaster. Zona oeste. A toda velocidad. Pago el doble. Luis abrió la puerta del coche de golpe y prácticamente se tiró al asiento trasero, gritando con voz ronca mientras señalaba el punto rojo que se movía en la pantalla de su teléfono. Oye, hermano. Voy a ese sitio con una lluvia tan fuerte. El conductor dudó. Conduce. Luis golpeó el asiento del copiloto con el puño. Sus ojos rojos y la locura desesperada de su rugido hicieron estremecer al conductor. Sin atreverse a hacer más preguntas, el conductor pisó el acelerador a fondo. El destartalado taxi rugió, levantando una nube de rocío turbio mientras se dirigía a toda velocidad hacia la desierta zona oeste, envuelta en lluvia y oscuridad. Los limpiaparabrisas se movían frenéticamente de un lado a otro del parabrisas, produciendo un chirrido monótono y rápido como un latido agonizante. Las luces de la ciudad fuera de la ventanilla se distorsionaban y se estiraban bajo la lluvia torrencial, convirtiéndose en una franja borrosa y fría que retrocedía rápidamente. Luis agarró con fuerza la llave inglesa fría, con los nudillos azul pálido por la fuerza excesiva. Con la otra mano agarraba con fuerza el teléfono cifrado, con el mapa en la pantalla a todo brillo. El tenue punto rojo que representaba a Isabella se movía lentamente por la zona gris del distrito industrial abandonado, deteniéndose finalmente en una zona marcada como Fábrica Química Gloria y desapareciendo. Fábrica Química Gloria. Luis conocía el nombre. Era la más grande y ruinosa de las ruinas industriales, olvidadas hace tiempo, de la zona oeste. Enormes naves industriales, un entramado de tuberías oxidadas, una compleja estructura enterrada a gran profundidad, un lugar perfecto para albergar suciedad y una tumba perfecta. El taxi estaba a unos cientos de metros de la oxidada y retorcida puerta de hierro de la planta química, de la que solo quedaba la mitad,
cuando fue bloqueado por una enorme viga de acero abandonada que se extendía sobre el camino embarrado. El agua de lluvia formaba arroyos fangosos que fluían libremente por el terreno irregular. Este es el único camino, hermano. La voz del conductor temblaba ligeramente mientras contemplaba la inquietante silueta de las naves, que parecía el esqueleto de una bestia gigante, iluminada por los faros. Sin decir palabra, Luis le puso unos billetes mojados en la mano al conductor, abrió la puerta del coche y se zambulló en el agua helada y fangosa. La lluvia lo empapó al instante, el frío le calaba los huesos, pero permaneció ajeno. Encorvado como un lobo solitario acechando en una noche lluviosa, siguió por un vago recuerdo de la zona y el mapa de su teléfono. Escondiéndose entre los restos de maquinaria abandonada y la maleza, se acercó rápidamente al edificio más grande en las profundidades de la fábrica, que se alzaba como un colosal ataúd negro. El aire estaba cargado de olor a óxido, el penetrante olor a materias primas químicas rancias y el fuerte aroma a tierra de la lluvia. El enorme edificio de la fábrica se alzaba bajo la lluvia, sus ventanas rotas parecían cuencas vacías, revelando la oscuridad insondable que albergaba. Al acercarse a una entrada medio oculta por paneles prefabricados derrumbados en el lateral del edificio principal de la fábrica, Luis se detuvo de repente, contuvo la respiración y se apretó contra la fría, húmeda y cubierta de musgo pared de hormigón. Oyó un sonido. Por la rendija de la entrada se filtraba una conversación débil y apagada, mezclada intermitentemente con el repiqueteo de la lluvia. La señal, interferencia, está limpia, dijo una voz masculina ronca, con un toque de impaciencia. No te preocupes, ni un pájaro puede entrar, estamos vigilando, respondió otra voz ligeramente resbaladiza. Esa mujer... es testaruda, el jefe, está perdiendo la paciencia, resonó la voz ronca con un tono áspero. La batería, la cuenta atrás, una vez que empiece, ni un dios podrá salvarla, obligarla a entregar los datos principales, la voz resbaladiza se fue apagando. Luis sintió como si una mano helada le apretara el corazón. La estaban obligando. Y, la cuenta regresiva ya había comenzado. Con cuidado, acercó la mirada al estrecho hueco de la entrada. Tras el hueco apareció una zona relativamente vacía, tenuemente iluminada solo por unas pocas luces de emergencia. Dos hombres corpulentos con impermeables negros estaban apoyados en la pared, no lejos de la entrada, fumando. Colillas escarlatas centelleaban en la oscuridad. Sus cinturas abultaban, claramente armadas. Más lejos, otras figuras parecían balancearse, patrullando con cautela. Forzar la entrada sería una sentencia de muerte. La mente de Luis daba vueltas. Necesitaba una entrada discreta, un pasadizo que escapara de la vista de los guardias. Rápidamente esbozó la posible distribución de esta anticuada planta química. Enormes reactores, tanques de almacenamiento de materia prima, una sala de control y lo indispensable, los sistemas de ventilación y alcantarillado. Por razones de seguridad, estas tuberías solían extenderse en todas direcciones, conectando diversas áreas clave y quizás incluso bajo tierra. Sus ojos recorrieron los alrededores con atención. El agua de lluvia se filtraba por el suelo, formando charcos de barro en las zonas bajas. De repente, notó una zona de densa maleza cerca de los cimientos, a un lado y a la parte trasera de la fábrica. El agua allí parecía arremolinarse, a diferencia del flujo fluido en otras partes. Una corriente subterránea. Una posible entrada a la tubería del alcantarillado. Luis se agachó de inmediato, cubriéndose con la maleza y los escombros como pudo para dar una vuelta silenciosa y rápida en esa dirección. Efectivamente, detrás de un campo de ortigas casi tan alto como un hombre y un montón de chatarra oxidada, descubrió una entrada cuadrada cubierta por una pesada rejilla de hierro. La rejilla estaba oxidada hasta el punto de deteriorarse, y se había formado un gran hueco entre el borde y la base de hormigón. Aguas residuales fangosas, con un olor acre, gorgoteaban desde las grietas hacia la zanja de drenaje más grande cercana. Allí estaba. La entrada de la tubería del alcantarillado. Sin dudarlo, Luis soltó la llave inglesa, se agarró al borde frío y resbaladizo de la rejilla con ambas manos y, con todas sus fuerzas, la levantó. Crack-clang. Los agudos y estridentes sonidos del metal al raspar y chocar eran particularmente abruptos en la noche lluviosa. Levantó con fuerza la reja de hierro y la arrojó a un lado, lanzando una lluvia de agua fangosa. Un hedor nauseabundo, una mezcla de barro podrido y residuos químicos, le invadió el rostro. La visión de Luis se oscureció por el humo y sintió un nudo en el estómago. Pero no le importó. Sabía que el ruido probablemente había alertado a los guardias.
Agarró su llave inglesa y, sin dudarlo, saltó a la oscura y fétida entrada. Bajo sus pies yacía el barro pegajoso y resbaladizo, que apenas le llegaba a las pantorrillas. El interior de la tubería estaba frío y resbaladizo, cubierto de una repugnante acumulación. El hedor era tan fuerte que casi lo asfixiaba. Luis apretó los dientes, contuvo la respiración y encendió la linterna de su teléfono. El tenue rayo de luz atravesó la oscuridad desesperante, iluminando apenas el camino. La tubería, apenas lo suficientemente ancha como para que pasara una persona con la cintura encorvada, giraba y giraba, extendiéndose hacia un destino desconocido. Confiando solo en la intuición y una vaga comprensión de la distribución de la fábrica, avanzó a tientas, con su llave inglesa como una simple muleta mientras avanzaba con dificultad por el barro. El tiempo transcurría en el hedor sofocante y la oscuridad, cada segundo como si se cocinara a fuego lento en una sartén. En la pantalla del teléfono, el punto rojo que representaba la ubicación de Isabella parecía estar cerca, pero de alguna manera, separado por el grueso hormigón y las tuberías sinuosas, parecía fuera de su alcance. Peor aún, lo oyó. Desde algún lugar arriba, a través de las gruesas paredes de la tubería, resonó un rugido débil y resonante. Era esa voz masculina y corpulenta, llena de violencia y amenazas. Isabella. No seas tan descarada. Datos. Datos básicos. Entrégalos. Isabella no respondió. Pero entonces, se oyó un golpe sordo de carne contra carne. Seguido de un gemido reprimido y doloroso. Era su voz. Los ojos de Luis se llenaron de sangre al instante. La rabia y el miedo corrieron por sus venas como magma. Ya no le importaba el barro ni el hedor bajo sus pies. Como una bestia enfurecida, irrumpió con una fuerza increíble, tambaleándose hacia adelante por la estrecha tubería. La luz de su teléfono parpadeó violentamente contra la pared de la tubería, iluminando su rostro distorsionado y horrible. Cuento hasta 3. Si no dices nada, te dejaré ver cómo esta preciosidad te vuela en pedazos. El rugido áspero resonó de nuevo, teñido de frenesí histérico. 1. A Luis casi se le sale el corazón del pecho. Lo vio. Una tenue luz brillaba desde el otro extremo de la tubería. Debía de haber una alcantarilla que conducía hacia arriba. 2. Se arrojó al fondo de la alcantarilla con todas sus fuerzas. La pared estaba resbaladiza y cubierta de escaleras metálicas oxidadas. Miró hacia arriba y vio que la tapa de la alcantarilla parecía estar atascada desde afuera, dejando solo un pequeño hueco. Una luz tenue y un rugido penetrante emanaban de allí. 3. En el instante en que sonó el ensordecedor 3, Luis soltó un rugido bestial, concentrando toda su fuerza en su brazo derecho, agarrando la llave inglesa con fuerza y estampándose con todas sus fuerzas contra el borde de la pesada y atascada tapa de alcantarilla de hierro fundido. ¡Ban! Un rugido ensordecedor y atronador estalló en el vacío espacio subterráneo. El estruendo del metal ahogó todos los rugidos y amenazas. La tapa de alcantarilla de hierro fundido crujió bajo el impacto de la llave inglesa, condensando toda la rabia y la desesperación que contenía. El óxido de las juntas se agrietó al instante. La pesada tapa fue lanzada por la violenta fuerza, rodando y estrellándose contra el suelo a lo lejos con un golpe sordo aún más sordo. Al levantarse la tapa de la alcantarilla, aguas residuales turbias y lodo fétido brotaron de la entrada de la cueva como una fuente. Todo el espacio subterráneo se sumió al instante en un silencio sepulcral. Todo sonido, rugidos, amenazas, el tic-tac de una cuenta regresiva, pareció silenciarse ante este golpe devastador. Miradas de asombro, aturdimiento, incluso con un toque de horror, se volvieron hacia el agujero negro que había surgido repentinamente sobre la superficie, semejante a la entrada del infierno. Al borde del agujero, las aguas residuales aún gorgoteaban. Una figura luchaba por ascender a través del lodo fétido y las aguas residuales. Revestido de un lodo negro pegajoso y apestoso, su figura apenas era visible. Solo sus ojos inyectados en sangre, llameantes como las pupilas de una bestia feroz que brilla en la oscuridad, atravesando las grietas del barro, fijaban la mirada en el horizonte. La escena del espacio subterráneo impactó instantáneamente a Luis. Bajo las tenues luces de emergencia, se desplegaba un vasto espacio, como el vientre de un gigante de acero. La imponente cúpula de hormigón estaba cubierta de tuberías oxidadas, como vasos sanguíneos retorcidos. El aire estaba cargado con un olor a aceite, óxido y un leve y peligroso olor a quemado, similar al ozono. Isabella estaba atada firmemente a una pesada silla de metal en el centro de la habitación.
Su traje blanco estaba manchado, sus mejillas rojas e hinchadas, con un rastro de sangre visible en la comisura de su boca. Su cabello, empapado en sudor frío, se pegaba a su piel pálida. Levantó la vista, sus ojos, normalmente serenos o penetrantes, se dilataron de repente al ver la figura embarrada en la entrada de la cueva, llena de incredulidad y conmoción, y un miedo aterrador, como el fin del mundo. «Yue. ¿Hermano?». Sus labios agrietados se movían en silencio, su voz tan débil que apenas era audible, temblando violentamente. A menos de 5 metros de ella se alzaba un contenedor cilíndrico, de aproximadamente 1,5 hombros de altura, que latía con una luz azul pálida e inestable. Cables gruesos e interfaces complejas cubrían la superficie del contenedor. Una deslumbrante pantalla electrónica roja de cuenta regresiva marcaba silenciosamente sobre la fría carcasa metálica, 00, 54, 17. Los números seguían avanzando sin parar. Encima del contenedor, varias luces rojas de advertencia, que indicaban sobrecarga de energía, parpadeaban frenéticamente, emitiendo un zumbido ensordecedor. Un leve olor a quemado emanaba de allí. Rodeando a Isabella había 4 hombres con uniformes de combate negros, con rostros amenazantes. Uno de ellos, un hombre calvo y corpulento con una horrible cicatriz en la cara, claramente el líder, sostenía un mando parecido a una tableta, cuya pantalla mostraba la misma cuenta atrás. Estaban visiblemente atónitos ante este huésped maloliente e inesperado que había descendido del cielo, o mejor dicho, surgido del suelo, y por un instante, olvidaron reaccionar. La mirada de Luis, como un hierro al rojo vivo, recorrió al instante la herida en el rostro de Isabella, la sangre en la comisura de su boca, y finalmente se fijó en la cuenta atrás que parpadeaba frenéticamente. 54 minutos. No, eran más de 53. Mierda. ¿De dónde ha salido este bicho? El hombre calvo y cicatrizado fue el primero en reaccionar. Su rostro temblaba, sus ojos brillaban con ferocidad. Le entregó el mando que tenía en la mano a un secuaz cercano y sacó una reluciente daga militar de su cintura. Buscando la muerte. Antes de que pudiera terminar sus palabras, otro secuaz, que había reaccionado, sacó su pistola. El cañón negro apuntó al instante a Luis, quien acababa de salir de la cueva y se encontraba precariamente de pie. Las pupilas de Isabella se contrajeron al ver el cañón que apuntaba a Luis. No disparen. No sabe nada. Solo es un mecánico. Su voz se quebró por el miedo y la urgencia. ¿Mecánico? El hombre calvo y con cicatrices se quedó atónito por un momento, luego una sonrisa cruel y torcida se dibujó en su rostro. Se acercó a Luis, cuyos ojos brillaban aterradoramente. Su daga dibujó un arco frío en la tenue luz. No me importa quién sea. Si se atreve a arruinar mi negocio, lo hará. Justo cuando el hombre calvo se acercó con una sonrisa burlona, y el dedo del pistolero estaba a punto de apretar el gatillo. Luis se movió. No retrocedió, no esquivó, ni siquiera miró la boca mortal. Como una bestia enfurecida, arrastrándose desde el fango del infierno, dejó escapar un rugido profundo y furioso, completamente inhumano. Agarró la pesada llave inglesa, manchada de barro y aceite, con toda su fuerza y la furia desbordante de 3 años de engaño, la lanzó como un ariete, estrellándola con todas sus fuerzas contra el enorme contenedor de baterías junto al hombre calvo, que brillaba con una peligrosa luz azul oscura. El objetivo no era una persona, sino la máquina que explotaba. ¿Estás loco? El hombre calvo palideció de horror, con la voz distorsionada por el miedo. Instintivamente intentó abalanzarse para detenerlo, pero era demasiado tarde. ¡Bam! Un rugido sordo y desgarrador estalló en el vacío espacio subterráneo. La pesada llave inglesa se estrelló contra la robusta carcasa de aleación del contenedor. La inmensa fuerza del impacto sacudió violentamente todo el recipiente. Al instante se formó una gran abolladura y se escuchó un rechinante sonido de metal retorcido. Aún más aterrador, este golpe pareció ser la chispa final que encendió el polvorín. Zumbido. Un zumbido penetrante y agudo, como el aleteo simultáneo de miles de millones de abejas venenosas, surgió del interior del contenedor de la batería. La luz roja de advertencia superior pasó al instante de parpadear a un brillo frenético y constante. La cegadora luz roja iluminó todo el espacio como un infierno sangriento. Desde la carcasa exterior del contenedor, varios arcos eléctricos azul oscuro salieron disparados como serpientes venenosas al liberarse, emitiendo una aterradora explosión crepitante. El olor a ozono quemado en el aire se multiplicó por 10. Advertencia. Sobrecarga del núcleo de energía. Punto crítico superado.
Cuenta regresiva acelerada. 00, 48, 59. 00, 48, 58. 00, 48, 57. Una fría voz electrónica sintetizada, con una urgencia sin precedentes, resonó repentinamente desde el interior del contenedor. La cuenta regresiva, que originalmente había sido de más de 50 minutos, comenzó a disminuir rápidamente a un ritmo visible. No. Datos básicos, misiones, todo desapareció ante la amenaza de muerte. Los 4 criminales desesperados quedaron aterrorizados al instante ante este cambio repentino y drástico. No tenían tiempo que perder con Luis e Isabella. Como pájaros asustados, se tambalearon y corrieron, aullando y chillando, hacia la otra salida en la distancia. En medio del caos, el matón que sujetaba la mano del controlador tembló y la tableta cayó al suelo mojado. Las estridentes sirenas, la frenética cuenta regresiva y los gritos de los hombres que huían se fundieron en una sentencia de muerte infernal. Una luz roja se arremolinaba y parpadeaba violentamente, iluminando el rostro embarrado de Luis como un demonio. Ni siquiera miró a las figuras que huían, con la mirada fija en el rostro de Isabella, más allá de las frenéticas luces de advertencia. Su rostro estaba pálido como el papel, sus labios temblaban violentamente de miedo y desesperación, pero sus ojos, fijos en él, estaban llenos de una marea turbulenta, un miedo tremendo a su imprudente detonación, desesperación ante la cuenta regresiva que se aceleraba y, aún más profunda, una confianza desesperada, casi demencial. Don Luis. Su voz quedó ahogada por la estridente alarma. Luis, como un relámpago negro, se abalanzó en el momento en que Calvo y los demás se giraron para huir. No hacia la salida, sino directamente hacia el controlador caído. Sus dedos embarrados se deslizaron frenéticamente por la pantalla mojada. Por suerte, la pantalla no se rompió. Apareció una interfaz de programa de frenado de emergencia extremadamente compleja, con múltiples capas de autenticación. Contraseña. Contraseña de nivel superior, gritó Luis en dirección a Isabella, su voz casi ahogada por la estridente alarma. Sus ojos estaban fijos en el último campo de la pantalla que requería entrada numérica, sus dedos se cernían sobre el teclado virtual, temblando violentamente con extremo nerviosismo. La cuenta regresiva sobre su cabeza chillaba como la parca, 00, 45, 21. 00, 45, 20. Isabella estaba atada a una silla, su cuerpo temblando incontrolablemente de miedo. Miró fijamente a los ojos de Luis, fijos en ella incluso bajo la frenética luz roja intermitente, y al frío cuadro de entrada de contraseña en la pantalla. Una sola fecha, como un faro en la oscuridad, atravesó al instante su mente caótica. No era su cumpleaños, ni el código de su empresa, ni ninguna otra fría combinación de números. Fue esa noche tormentosa. Esa noche llena de desesperación y destellos de esperanza que cambió el curso de su vida y la de él. Sus labios se movieron, tensando con todas sus fuerzas, su voz ronca pero clara, perforando la estridente alarma. 09, 17. 09, 17. 17 de septiembre. Los dedos de Luis, sin pausa, tecleando esos 4 números con precisión y rapidez en el diminuto teclado virtual, como una máquina de lo más delicada. Bip. Un nítido timbre electrónico sonó débilmente entre las estridentes alarmas, pero tan claro. El brillante recuadro rojo de advertencia en la pantalla desapareció al instante. En su lugar había una barra de progreso verde, procedimiento de frenado de emergencia iniciando. Enfriamiento del sistema. Reflujo de energía. 10%. 25%. La luz roja de advertencia que giraba frenéticamente en la parte superior del contenedor se ralentizó repentinamente. El zumbido penetrante y agudo, como el aleteo de una abeja venenosa, también se desvaneció a una velocidad notable. El fuerte olor a ozono quemado en el aire pareció desvanecerse incluso ligeramente. Válido. Contraseña correcta. Luis levantó la vista bruscamente hacia el contenedor de la batería. La luz roja de advertencia en la parte superior, aunque seguía encendida, había dejado de girar y parpadeaba con más frecuencia. Los números de la cuenta regresiva también se congelaron extrañamente en 44 minutos y 3 segundos, ya no avanzaban. Sin embargo, mientras la barra de progreso verde luchaba por llegar al 37%, se congeló allí, como si hubiera sido congelada por una fuerza invisible. Por mucho que Luis presionara la pantalla, no se movía. La fría voz electrónica sintetizada volvió a sonar, con un veredicto despiadado: advertencia. Programa de freno manual bloqueado.
Válvula principal de energía atascada. No se puede completar el bucle cerrado. La temperatura central sigue subiendo. La cuenta regresiva está a punto de reanudarse. Casi al apagarse la voz, el agudo zumbido que acababa de apagarse se intensificó de repente. La luz roja en la parte superior comenzó a girar de forma frenética de nuevo. Los números de la cuenta regresiva, como un caballo salvaje corriendo desenfrenadamente, comenzaron a saltar y disminuir de nuevo. 00, 43, 59. 00, 43, 58. La velocidad era aún mayor que antes. Válvula. Es una válvula manual. En la popa de la nave. Está deformada y atascada. Tengo que reiniciarla manualmente. La voz de Isabella estaba llena de lágrimas y desesperación. Luchó desesperadamente, intentando señalar la popa de la nave. Llave inglesa. Don Luis. Usa una llave inglesa. Llave inglesa. La mirada de Luis se dirigió al instante a la gran llave inglesa ajustable manchada de aceite que acababa de lanzar y que aterrizó no muy lejos. Sin dudarlo, se abalanzó como un guepardo y agarró el frío metal. Al mismo tiempo, con el rabillo del ojo, vio la pantalla del controlador caída. Debajo de la barra de progreso verde, apareció una línea de texto pequeño y claro: puerto físico de emergencia auxiliar detectado, área B7, puerto de inspección del conducto de ventilación. Una flecha apuntaba a un punto en el lateral de la nave, cerca de la parte superior. Puerto de ventilación. Puerto físico. Luis comprendió al instante que la indicación de Isabella y el mensaje del controlador apuntaban al mismo punto clave: la válvula manual atascada. Justo en la parte trasera de la nave. El controlador indicaba un puerto físico, presumiblemente para conectar una herramienta manual, en la parte superior. Necesitaba manejar dos cosas a la vez. Una sola persona simplemente no podía. Ventilación. Lateral. Puerto, le gritó Luis a Isabella, corriendo como una flecha hacia la parte trasera de la enorme nave, entrecruzada por tuberías rugosas y peligrosos arcos eléctricos. Yo abriré la válvula. Dime cómo llegar al puerto. Isabella estaba atada a una silla, su cuerpo temblaba violentamente de miedo y ansiedad, pero se obligó a calmarse, con la mirada fija en la figura de Luis y la mente acelerada. Puerto B7. A la izquierda. ¿Ves esa protuberancia metálica hexagonal con una tapa protectora? Su voz se quebró con el grito, pero fue notablemente clara. Tapa. Sácala con una llave inglesa. Adentro está el casquillo de la manivela manual de emergencia. Insértala. En el sentido de las agujas del reloj. Gira con fuerza. Rápido. Luis ya había llegado a la popa de la nave. La luz era aún más tenue, solo el tenue resplandor de las luces de emergencia y la parpadeante luz azul de la propia nave. Una ola de aire abrasador lo inundó, acompañada de un olor aún más intenso y penetrante a ozono y metal quemado. Inmediatamente divisó la válvula que Isabella había mencionado, un enorme volante de latón con forma de disco, incrustado en las profundidades de la compleja tubería. Pero ahora, una gruesa estructura metálica junto al volante, aparentemente una solapa protectora, había sido gravemente deformada por el violento golpe de la llave inglesa. Como un colmillo feroz, bloqueaba firmemente la rotación del volante. Maldita sea, murmuró Luis, mientras el aire abrasador le quemaba la piel. Apretó la llave con fuerza, ajustando la abertura lo más posible, fijándola en el extremo de la solapa retorcida. Sus músculos se tensaron al instante, las venas se le hincharon en el brazo cubierto de barro. Ábrela. Un rugido ahogado brotó de su garganta y presionó con todas sus fuerzas. El largo mango de la llave crujió bajo la tensión. Metal rozó contra metal, produciendo un aterrador crujido. Saltaron chispas en la oscuridad. Bajo la aterradora fuerza de la llave, el deflector retorcido se desprendió de su posición original, lenta y poco a poco. La cuenta regresiva en la parte frontal del contenedor era como una sentencia de muerte: 00, 35, 47. 00, 35, 46. Don Luis. Enchufe. Tapa. La voz de Isabella estaba teñida de lágrimas y extrema urgencia, con la mirada fija en el lateral del contenedor. Luis no se atrevió a detenerse mientras abría el deflector. De repente, levantó la cabeza, su mirada penetrante se dirigió como un reflector hacia la parte superior del contenedor, y efectivamente. Una tapa protectora hexagonal del tamaño de un puño con una ranura transparente para una llave.
Con la mano izquierda aún presionando firmemente la llave para abrir el deflector, su mano derecha se extendió como un rayo, ajustando la abertura de la llave ajustable al tamaño correcto y enganchándola con precisión en la ranura de la tapa protectora. Clic. Un sonido nítido. Luis giró la muñeca con una fuerza repentina. Crack. La tapa protectora se abrió, revelando un hueco oscuro en forma de cruz en su interior. Gira la manivela. Introdúcela. En sentido horario. Gira con todas tus fuerzas. Las instrucciones de Isabella llegaron como un aluvión de instrucciones rápidas. Luis no lo dudó. Soltó la llave con la mano derecha, la solapa ya estaba bastante abierta, y agarró la llave que acababa de usar para abrir la tapa. Midió la forma del hueco y metió el mango grueso y cuadrado en el hueco en forma de cruz. Clic. Se oyó un chasquido. Listo. Inmediatamente agarró el largo mango de la llave inglesa con ambas manos, usando todo su peso y fuerza para girarla frenéticamente en el sentido de las agujas del reloj. Chillido. Los músculos del brazo de Luis se hincharon y temblaron furiosamente, el sudor mezclado con tierra goteaba como arroyos, evaporándose al instante sobre el suelo abrasador. Le castañeteaban los dientes, le palpitaban las sienes, se le nublaba la vista, todo sostenido por una determinación desesperada. Más rápido. Don Luis. Más rápido. Los gritos de Isabella, teñidos de lágrimas, con la mirada fija en la luz roja que parpadeaba frenéticamente sobre el contenedor y la cuenta regresiva, 00, 30, 01. 00, 30, 00. 00, 29, 59. El tiempo había superado los 30 minutos. Parecía correr aún más rápido. Luis rugió como una bestia herida, volcando todas sus fuerzas en sus brazos, 3 años de duda, ira, y ahora, el miedo penetrante. Blandía la llave inglesa como un molino de viento. Crack. Crack. Un sonido agudo, como de metal rompiéndose, más fuerte y nítido que cualquier otro, surgió repentinamente del interior del contenedor. Y entonces. Zumbido. El zumbido ensordecedor, el zumbido que indicaba energía descontrolada, se desvaneció de repente, como si lo estrangularan. La luz roja de advertencia, que giraba frenéticamente, redujo visiblemente su frecuencia de parpadeo, convirtiéndose finalmente en un parpadeo relativamente lento. En la consola, la barra de progreso verde, estancada en 37%, saltó repentinamente hacia adelante. 50%, 65%, 80%, con una fuerza imparable. La fría voz electrónica sintetizada volvió a sonar, esta vez como un sonido celestial, alerta levantada. Frenado manual completado. Núcleo de energía estabilizado. Sistema de refrigeración restaurado. Cuenta regresiva terminada. En la pantalla, los frenéticos números rojos finalmente se congelaron en 28 minutos y 19 segundos. La alarma estridente sonó por completo. Solo se oía el leve zumbido del sistema de refrigeración al reactivarse y el siseo del aire fluyendo por los conductos de ventilación. La asfixiante, casi tangible, opresión de la muerte en el espacio subterráneo se desvaneció de repente como una marea. Un silencio sepulcral. Un silencio prolongado, casi exhausto. Las manos de Luis aún aferraban la llave inglesa profundamente en el casquillo, su cuerpo temblaba incontrolablemente por el agotamiento, como una hoja que cae en el viento otoñal. Jadeaba en busca de aire, el aire abrasador le quemaba los pulmones al llenarlos. Una mezcla de sudor y suciedad le corría por la cara. Lentamente, con gran esfuerzo, levantó la cabeza, sus ojos inyectados en sangre miraban más allá del enorme y silencioso recipiente hacia Isabella, todavía atada a la silla. Isabella le devolvía la mirada. El miedo aún persistía en su rostro, y las lágrimas corrían silenciosamente, limpiando las manchas de sangre. Abrió la boca, como si fuera a decir algo, pero solo dejó escapar un suspiro entrecortado. Luis aflojó la llave inglesa. El pesado metal resonó al caer al suelo. Arrastró las piernas, que parecían de plomo, paso a paso, dando tumbos alrededor del contenedor y hacia ella. Cada paso resonaba con fuerza contra el barro pegajoso y el frío metal. Caminó hasta la silla y se agachó. Su mirada recorrió las ásperas cuerdas que se habían apretado alrededor de sus muñecas, donde la piel estaba irritada y resumaba sangre. En silencio, extendió las manos, manchadas de barro, aceite y sudor, con los nudillos magullados y sangrando, y comenzó a desatar los nudos. Sus movimientos eran firmes y lentos, con una concentración casi reverente.
Las cuerdas se soltaron y se deslizaron al suelo. El cuerpo rígido de Isabella se liberó repentinamente de sus ataduras y cayó hacia adelante, exhausto. Loes extendió los brazos y la sujetó firmemente. Su cuerpo frío, tembloroso y frágil, sobreviviendo a una catástrofe, se estrelló contra sus brazos igualmente fríos, empapado en barro y sudor. La tela de su costoso traje se sentía áspera y fría, manchada de polvo y su propia suciedad. Isabella hundió la cara en el hueco de su cuello, oliendo a hedor y sudor. Sollozos reprimidos y esporádicos finalmente le escapó de la garganta y su cuerpo tembló violentamente en sus brazos. Lágrimas calientes empaparon rápidamente la tela ya empapada de sus hombros. Luis no dijo nada. Simplemente la abrazó con fuerza, con los brazos fuertemente apretados, como para frotarla contra su propia sangre, como para confirmar su existencia, para afirmar la realidad de esta existencia perdida y restaurada. Su barbilla, sin afeitar, descansaba sobre la parte superior de su cabello despeinado, y podía sentir con claridad cada sutil contracción de su cuerpo. En el espacio subterráneo, solo quedaban sus sollozos reprimidos y su respiración agitada y exhausta. Tras un largo instante, el temblor de Isabella disminuyó ligeramente y sus sollozos se convirtieron en sutiles sollozos. Levantó la cabeza ligeramente, con los ojos llorosos fijos en el rostro de Luis, que estaba cerca, igualmente cubierto de fatiga y suciedad. La rabia y el interrogante en esos ojos profundos habían desaparecido, reemplazados solo por una profunda y pesada complejidad y un atisbo de un miedo persistente que no podía comprender. Es Carlos. Su voz era ronca y nasal, y cada palabra le salía con gran dificultad. Y Joan, nuestro mayor competidor. Siempre han querido obtener el núcleo estelar, esa batería, los datos del núcleo. Cerró los ojos con cansancio, con lágrimas aún colgando de sus largas pestañas. Mi padre. Don Javier, tomó el control total de Joan para obligarme a casarme con alguien del lado paterno de Carlos, y cuando me resistí, congeló todo lo que tenía y cortó todas mis conexiones. Respiró hondo, aparentemente reuniendo todas sus fuerzas antes de continuar. Carlos pensó que estaba acorralada, que me rendiría, o, al menos aprovecharía el caos para conseguir los datos. No esperaba que desaparecería por completo, y mucho menos, que te conocería. Su mirada se posó en el rostro manchado de mugre de Luis, lleno de una tristeza y una gratitud indescriptibles. Durante los últimos 3 años, me ha estado buscando, por todos los medios posibles. Recientemente. Y Joan está a punto de salir a bolsa. Núcleo estelar, está a punto de entrar en producción en masa. No puede esperar más, y se ha vuelto completamente loco. No pudo evitar estremecerse de nuevo, recordando la cuenta regresiva y la ferocidad de los hombres. Luis escuchó en silencio. Así era. Tras el imperio multimillonario se escondían fríos cálculos y la traición del cariño familiar. Sus dedos ásperos, inconsciente y delicadamente, apartaron los mechones húmedos de su frente, apelmazados por el sudor y las lágrimas. Sus movimientos eran torpes, pero de una delicadeza que contrastaba con el entorno mugriento. Justo ahora. La voz de Isabella se fue apagando, con un temblor de miedo y un dejo de confusión. ¿Cómo supiste la contraseña? Levantó los ojos llorosos y lo miró. Luis la miró profundamente, sus ojos profundos llenos de una multitud de emociones complejas. Su nue subía y bajaba, su voz baja y ronca, con el agotamiento de un superviviente y una extraña calma. ¿Por qué, esa noche? Hizo una pausa, cada palabra saliendo con dificultad de lo más profundo de su pecho. Llovía a cántaros, el cubo de basura apestaba, tus manos estaban heladas. No dijo nada más. Pero Isabella lo entendió. 9:17, la noche lluviosa en la que su vida se desplomó, solo para que él la sacara del lodo. La noche en que le dio media rebanada de pan duro y le dijo que odiaba hacerse rico siendo pobre. Esta fecha ya no era solo un número. Estaba grabada con desesperación y un rayo de esperanza, con la calidez y la paz robadas que había guardado con tanto esmero durante 3 años. Se convirtió en la única llave a la que podía aferrarse, la llave hacia él, en esta situación desesperada. Las lágrimas volvieron a brotar sin previo aviso. Esta vez, no fue miedo, sino una oleada de amargura que casi la ahoga, y un alivio tardío. Miró su rostro, una mezcla de barro, sudor y cansancio. Miró su chaqueta de trabajo barata, completamente arruinada por las aguas residuales y el aceite. Miró los moretones que tenía en los nudillos por haberla salvado.
De repente, como si recordara algo, luchó por incorporarse levemente del abrazo de Luis. Sus dedos, temblorosos, metieron la mano en el bolsillo interior de su costoso traje, ahora hecho un desastre, tanteando con dificultad. Sus dedos, manchados de barro y sangre, finalmente sacaron una vieja billetera, también empapada de barro y agua, con los bordes deshilachados. Abrió la billetera con manos temblorosas. No había tarjetas bancarias ni billetes grandes dentro. Solo una foto Polaroid descolorida, cuidadosamente guardada en un compartimento transparente. La foto mostraba la cocina del pequeño apartamento alquilado. Vestida con su camiseta desgastada y enorme, sostenía torpemente un tazón de sopa de fideos humeante, aunque visiblemente grumosa, sonriendo a la cámara con una sonrisa tímida y tonta. Luis, con ropa de trabajo grasienta y una mancha de polvo negro en la cara, estaba de pie detrás de ella, con una mano sobre su hombro y la otra haciendo una cursi señal de V a la cámara. Su boca estaba abierta de par en par, revelando una sonrisa brillante y despejada, sus ojos llenos de pura alegría sin reservas. En la esquina inferior derecha de la foto, una pequeña y elegante línea escrita a mano con bolígrafo azul decía, la sopa de fideos de Don Luis, por muy mala que sepa, debes terminarla. Lincia, 23 de octubre de 2024. Isabella sacó con cuidado la foto, húmeda y embarrada, pero que aún capturaba con claridad un momento conmovedor, y se la entregó a Luis. Sus dedos se pusieron blancos por la presión, y su voz se ahogó con un sollozo casi roto. Mira, siempre, la llevo conmigo, y nunca, finjo. La mirada de Luis se posó en la foto. El yo ingenuo de la foto, Isabella con su camiseta vieja, con su sonrisa inocente, se superponía con la mujer desaliñada en sus brazos, recién llegada de una experiencia de vida o muerte, una mujer de noble estatus pero sumamente frágil. 3 años de recuerdos fragmentados, esos momentos cálidos, triviales y cotidianos, arrastraron los últimos vestigios de ira en su corazón como una marea, dejando solo una amargura pesada y sorda y un profundo alivio por haber encontrado lo que había perdido. Levantó la mano, no para tomar la foto, sino con los dedos, ásperos por la suciedad y las heridas, enjugó suave y cuidadosamente las lágrimas de su mejilla. Sus movimientos eran torpes, la aspereza de las yemas de sus dedos incluso rozó levemente su piel. Lo sé, susurró, con la voz ronca como papel de lija. Ahora. Hizo una pausa, con la mirada fija en su rostro pálido y demacrado. Levantó lentamente la otra mano y la presionó contra el lado izquierdo de su pecho, sobre donde estaba su corazón. Allí, bajo su abrigo manchado de barro, su corazón latía con fuerza. La miró con una expresión compleja, fatiga, miedo y un dolor persistente, pero sobre todo, una determinación firme y férrea. Ahora, la voz de Luis era baja y clara, cada palabra era una marca grabada en el corazón de Isabella. Es mi turno, de sanar tu corazón. Sus dedos manchados de barro permanecían apretados contra su pecho, con la mirada fija en la de ella, serena y concentrada. Las lágrimas de Isabella volvieron a brotar al instante. Esta vez, no fue por miedo ni agravio, sino por una oleada de amargura y calidez que amenazó con ahogarla. Miró al hombre que tenía delante, sucio y desaliñado, pero lo suficientemente valiente como para desafiar el infierno por ella, y la pesada pero clara sensación de responsabilidad en sus ojos. Toda su pretensión, toda su fuerza, todos los grilletes de su identidad se hicieron añicos en ese instante. Se arrojó a sus brazos, aferrándose a su cuerpo sudoroso y fétido con todas sus fuerzas, llorando desconsoladamente. Sus llantos ya no eran reprimidos, ya no eran fragmentados, sino como los de un animalito herido que por fin encuentra un refugio seguro, lleno de una liberación completa y una profunda sensación de dependencia tras sobrevivir a una catarsis. Luis no dijo nada, simplemente la abrazó con más fuerza, con la barbilla apoyada en su cabello húmedo, los brazos cruzados como para frotarla contra su propia sangre, protegiéndola de las tormentas y los cálculos del mundo. En el espacio subterráneo, solo resonaba el zumbido sordo del sistema de refrigeración y sus sollozos incontrolables. Después de un tiempo indeterminado, los sollozos de Isabella se fueron apagando, convirtiéndose en sollozos suaves. Levantó ligeramente la cabeza de su abrazo, sus ojos estaban hinchados y rojos como melocotones, su nariz carmesí y su rostro, una mezcla de lágrimas y barro, con un aspecto desaliñado y lastimoso. Sollozó, con la voz aún nasal, pero habló con claridad, «Don Luis, vámonos a casa». Luis la miró, una leve, pero genuina calidez finalmente floreció en sus ojos cansados e inyectados en sangre. Asintió en voz baja, «Sí, vámonos a casa». La ayudó a ponerse de pie con cuidado.
Sus piernas aún estaban un poco débiles, y la mayor parte de su peso recaía sobre él. Louis se agachó, recogió la llave inglesa del suelo, manchada de aceite y barro, pero que ahora parecía increíblemente confiable, y la sujetó con fuerza en su mano. La sostuvo, paso a paso, lenta pero firmemente, hacia la salida. El sonido de sus pasos resonaba en el vacío espacio subterráneo, cada paso rompiendo la sombra de la muerte. Afuera, la lluvia había parado en algún momento. La fría luz de la luna luchaba por penetrar las densas nubes, esparciéndose por el suelo fangoso y desolado de la fábrica abandonada, iluminando una escena desolada pero extrañamente tranquila. El estruendo de las sirenas de la policía, cada vez más cerca, rompía el silencio sepulcral. Cuando un vehículo con luces policiales rojas y azules intermitentes y una figura uniformada apareció en la entrada de la fábrica, Louis sostenía a Isabella, caminando con cuidado en el agua fangosa mientras caminaban hacia la luz. La luz de la luna entrelazada con el resplandor de las luces de la policía perfilaba las siluetas de ambos, apoyándose mutuamente mientras avanzaban. Uno, cubierto de barro, se mantenía erguido, el otro, desaliñado y frágil, pero aferrado a él. La llave inglesa, manchada por la batalla, yacía despreocupadamente guardada en la bolsa de herramientas de Louis, a la altura de la cintura. El frío mango metálico brillaba ocasionalmente a la luz de la luna, como un testigo silencioso. Las acciones posteriores de la policía fueron como un avance rápido. La planta química abandonada fue completamente sellada, y el inquietante silencio fue reemplazado por luces policiales rojas y azules intermitentes. Louis e Isabella, las partes clave y víctimas, fueron retirados rápidamente del lugar de los hechos y trasladados al hospital para los exámenes y declaraciones necesarios. Louis sufrió principalmente lesiones superficiales y debilidad, mientras que Isabella, salvo una lesión en la muñeca, un hematoma en la mejilla y un importante shock emocional, no presentó lesiones físicas graves. Bajo el olor a desinfectante y las brillantes luces del hospital, Isabella mostró una actitud tranquila y lógica, distinta a la de su tiempo en la prisión subterránea mientras se enfrentaba al riguroso interrogatorio policial. Relató con claridad los hechos de su secuestro, implicando a Carlos y a las fuerzas que lo gobernaban, y proporcionó registros de llamadas cruciales y el mensaje amenazante como prueba. Incluso analizó con calma los motivos y la lógica detrás de los intentos de los perpetradores de robar los datos clave del núcleo estelar y, en última instancia, destruir las pruebas, incluida ella misma. Su tono era firme y lógico, como si presentara un caso de negocios ajeno a ella. Solo cuando miraba de vez en cuando a Louis, sentado en silencio a su lado, un sutil destello de emoción se reflejaba en sus ojos. El relato de Louis era mucho más simple, centrándose casi exclusivamente en cómo descubrió su desaparición, cómo la rastreó, cómo irrumpió en la sala y, en última instancia, cómo evitó la explosión. No mencionó su identidad ni su pasado, como si esos 3 años fueran solo un telón borroso. Cooperativo, extendió la muñeca para que la enfermera le curara los rasguños causados por arrastrarse por las tuberías y forzar el metal, con la mirada fija principalmente en las paredes blancas de la sala o en sus palmas empapadas de yodo. Solo cuando la policía mencionó explosivos y cuenta regresiva, su cuerpo se tensó imperceptiblemente y apretó aún más la mandíbula. La entrevista terminó y se quedaron solos en la sala. El olor a desinfectante parecía aún más intenso. Las brillantes luces de la ciudad al otro lado de la ventana parecían un mundo aparte de la oscuridad de la fábrica abandonada. Isabella se apoyó en la cama, le estaban aplicando una vía intravenosa en la mano. Su rostro seguía pálido, pero sus ojos habían recuperado la claridad. Miró a Louis, que estaba sentado en una silla junto a la cama, pelando una manzana en silencio. Bajó la cabeza, con movimientos torpes, y la cáscara se rompió varias veces. Una gasa aún cubría su antebrazo expuesto. Don Luis, susurró, rompiendo el silencio. Y Joan, debe estar hecho un desastre ahora mismo. Esto ocurrió el primer día de la OPV. Accionistas, medios de comunicación, reguladores. Hizo una pausa, y su voz se fue apagando. Tengo que volver. Dejó de pelar la manzana. Luis la miró. Sus ojos estaban tranquilos, ni sorprendidos, ni enojados, ni siquiera interrogativos, sino con una especie de aceptación consciente, casi cansada. Él asintió en voz baja, sí, lo sé. Dejó la manzana deshuesada en un plato sobre la mesita de noche. Tomó una toalla de papel que tenía cerca y, lenta y metódicamente, se limpió el jugo del cuchillo y los dedos. Sus movimientos eran lentos y cuidadosos, como si estuviera completando una tarea crucial. Bueno, se limpió las manos, arrugó el pañuelo y lo sostuvo en la palma,
con la mirada fija no en ella, sino en sus ásperos nudillos. En cuanto al taller, volveré mañana también. Juanito y los demás deben estar frenéticos, el taller tiene muchos pedidos atrasados. Hizo una pausa, como si sopesara sus palabras. La casa, los 6 meses de alquiler que pagaste aún no vencen. Tus cosas, ¿te ayudo a empaquetarlas? Sus palabras eran tranquilas, incluso teñidas de un toque de trivialidad mundana, pero como un cuchillo sin filo, atravesaron lentamente el corazón de Isabella, frágil por su reciente experiencia de vida o muerte. Él creó distancia, definiendo claramente regresar y quedarse. No hubo preguntas, ningún intento de persuadirla para que se quedara, solo una limpieza casi cruel. El corazón de Isabella se encogió de repente, y un dolor agudo se extendió al instante, más doloroso que la paliza que había recibido durante su secuestro. Abrió la boca para hablar, pero sintió como si tuviera la garganta bloqueada. Al mirar su figura decaída y cansada, observándolo organizar con calma su partida, una oleada de pánico y pérdida la invadió al instante. Yo. Apenas pronunció una palabra. Se oyó un suave golpe en la puerta de la sala. Un hombre de mediana edad, vestido con un elegante traje gris oscuro y gafas de montura dorada, de porte tranquilo y competente, estaba en la puerta, seguido de 2 jóvenes, también vestidos con traje y corbata, con expresiones serias. El rostro del hombre se iluminó de alivio y un inmenso respeto al ver a Isabella. S.R.A. López. Por fin la encontré. Me alegra mucho que esté bien. Gracias a Dios. Entró rápidamente, recorriendo la sala con la mirada antes de detenerse un instante en Luis, con una mirada profesional mezclada con un sutil toque de distancia. Abogado Sang, la voz de Isabella recuperó al instante la serenidad y firmeza propias de un director ejecutivo, con solo un ligero tono ronco. ¿Cómo está la situación? El vicepresidente Lee está estabilizando temporalmente la situación en la empresa y el Departamento de Relaciones Públicas está totalmente involucrado en la gestión de los medios. La policía ha abierto oficialmente un caso y ha citado a Carlos para que coopere con la investigación. Actualmente tiene prohibido salir del país. El abogado Sang habló con rapidez y claridad. La junta directiva celebrará una reunión de emergencia mañana a las 9 de la mañana y se requiere su presencia. Además, para su seguridad, he organizado un nuevo alojamiento completamente confidencial y un equipo de seguridad para usted. El coche está abajo. Su mirada se posó de nuevo en Luis, interrogativa. La mirada de Isabella también se dirigió a Luis. Su rostro permanecía inexpresivo. Se levantó en silencio y, con un leve ruido, dejó caer el pañuelo que tenía en la mano en la papelera junto a la cama. De acuerdo, lo entiendo, le dijo Isabella a la abogada Sang, con voz desprovista de emoción. Dame 5 minutos. La abogada Sang comprendió, asintió levemente y salió silenciosamente de la sala con 2 asistentes, cerrando la puerta con cuidado. En cuanto se cerró la puerta, la sala volvió a sumirse en un silencio sofocante. El clamor de la ciudad se apagó, dejando solo el sonido apagado del aire acondicionado. Isabella miró a Luis, que estaba de pie junto a la cama, con la mirada baja, aparentemente fuera de lugar en la habitación blanca e inmaculada. Todavía llevaba puesta su ropa de trabajo, manchada de barro y aceite, y con varios arañazos. Exhalaba un ligero olor a óxido y limo de las tuberías subterráneas. Permaneció en silencio, como una estatua de piedra erosionada. Luis, dijo, sin llamarlo don Luis por primera vez. Su voz temblaba con desesperación, con la mirada fija en él. Ven conmigo. Luis levantó lentamente la cabeza. Sus ojos eran profundos, como un estanque profundo, revueltos con emociones que Isabella no podía descifrar. Agotamiento, lucha, un dolor profundo y un anhelo casi ahogado. No respondió de inmediato, simplemente la miró en silencio. Vestía una bata de hospital, pálida y frágil, pero a punto de regresar al lugar que le correspondía en el trono deslumbrante. El tiempo transcurrió en silencio, cada segundo parecía una eternidad. Finalmente, los labios de Luis se movieron ligeramente. Lentamente, muy levemente, negó con la cabeza. No. Su voz era baja y ronca, pero notablemente clara, cada palabra pronunciada con todas sus fuerzas. Ese no es mi lugar. La tenue luz en los ojos de Isabella se extinguió al instante. Sentía el corazón aplastado por una mano invisible, un dolor tan intenso que apenas podía respirar. Lo miró, la calma pesada y premeditada en su rostro, y una oleada de desesperación e impotencia la invadió. Apartó la mirada bruscamente, contemplando por la ventana el cielo nocturno,
teñido de púrpura y rojo por las luces de neón. Se mordió el labio inferior con fuerza, hasta que un rastro de dulzura permaneció en su interior. Abogado Zhang. Su voz se elevó repentinamente, con una frialdad y determinación calculadas, incluso con una ligera inflexión. Vamos. La puerta de la sala se abrió de inmediato. El abogado Zhang y su asistente entraron, de pie junto a la cama de Isabella con porte experto. Luis se hizo a un lado en silencio, dejando espacio. Observó cómo el abogado Zhang y su asistente ayudaban con cuidado a Isabella a levantarse de la cama y la envolvían en el grueso abrigo de cachemira que había traído. No volvió a mirarlo, su perfil tenso, su mandíbula firme y apretada. La ayudaron, paso a paso, hacia la puerta. Sus pasos eran un poco vacilantes, pero mantenía la espalda recta. Justo cuando estaba a punto de salir de la sala, la voz de Luis resonó tras ella, baja y serena. La llave sigue donde está. Debajo de la maceta. Los pasos de Isabella se detuvieron imperceptiblemente, su cuerpo pareció tensarse por un instante. Pero no se volvió ni respondió. Simplemente aceleró el paso ligeramente y, con la ayuda del abogado Zhang, desapareció rápidamente por la esquina del pasillo, fuera de la sala. Los pasos se desvanecieron. La sala quedó en completo silencio. Luis estaba solo, de pie junto a la mesita de noche desordenada. La manzana en el plato, con su pulpa oxidada y amarilla expuesta al aire, parecía un corazón en rápida descomposición. Se agachó lentamente y recogió un trocito de cáscara de manzana que había caído accidentalmente al suelo. Tenía las yemas de los dedos frías. 3 días después. En la zona oeste, el letrero de taller automotriz Lao Chen se veía ligeramente descolorido bajo el sol de la tarde. La fábrica se impregnaba del familiar olor a aceite, goma y metal. El rugido de enormes ventiladores, el crujido de las llaves inglesas y los gritos estridentes de los trabajadores se mezclaban, creando una atmósfera ruidosa y vibrante. Luis, vestido con un traje de trabajo azul deslavado y manchado de aceite fresco, estaba inclinado sobre un viejo Jetta con el capó completamente abierto. Sostenía una llave de tubo en la mano, flexionando los músculos de sus brazos mientras apretaba los tornillos. El sudor le corría por la frente, acumulándose en su mandíbula, y goteaba sobre los componentes calientes del motor con un suave chisporroteo. Su expresión era concentrada, con el ceño fruncido, como si lo único en el mundo fuera la máquina que tenía delante que necesitara un diagnóstico. Don Luis. Ya llegaron las pastillas de freno del Passat del puesto de trabajo número 3. ¿Quiere cambiarlas? Juanito, con una gorra de béisbol manchada de grasa y una caja de piezas nuevas, se acercó. Cámbiela. Revise los discos de freno. Si están desgastados, cámbielos todos. Luis ni siquiera levantó la vista, su voz tenía la aspereza típica de un taller mecánico. De acuerdo. Respondió Juanito. Justo cuando estaba a punto de irse, pareció recordar algo y se acercó, bajando la voz con una sonrisa pícara. Oiga, don Luis, cuñada, esa señora López ha estado en todas las noticias estos 2 últimos días. Está la rueda de prensa aclarando las cosas, y luego está la cooperación con la policía en la investigación de ese tal Lin. Ese Aura. Wow, da miedo incluso a través de la pantalla. No me lo puedo creer, se chasqueó los labios, con los ojos llenos de incredulidad. Dijiste que era una directora ejecutiva tan importante, como pudo. A trabajar, interrumpió Luis bruscamente, con la voz baja pero impregnada de una innegable frialdad. La llave inglesa que tenía en la mano golpeó con fuerza contra el estante de herramientas cercano, produciendo un sonido agudo. Juanito dio un salto, hizo una mueca, agarró rápidamente la caja de piezas y huyó. Luis permaneció encorvado, agarrando la llave inglesa con fuerza, con los nudillos teñiéndole de un blanco azulado. El calor bajo el capó le quemaba la cara, y el sudor de la frente le corría aún más rápido. Cerró los ojos, obligándose a volver a concentrarse en el laberinto de tuberías que tenía delante. En ese momento, el débil, pero incongruente, sonido de tacones altos golpeando el suelo de hormigón, desde la distancia, llegó a sus oídos. Tap, tap, tap. El sonido no era fuerte en el bullicio del taller, pero parecía tener un ritmo extraño, cada paso sincronizado con precisión entre latidos. Los gritos y martillazos a su alrededor parecieron desvanecerse inconscientemente. El cuerpo de Luis se tensó casi imperceptiblemente. No se giró de inmediato, pero sus nudillos, sobre la llave inglesa, se hincharon aún más por la presión. Los pasos se detuvieron unos pasos detrás de él. El aire pareció congelarse.
El olor a aceite de motor, goma, metal, todos los olores parecían haberse desvanecido temporalmente, dejando solo una fragancia familiar, delicada y fría, como el aroma de las agujas de pino después de la primera nevada, persistiendo en su nariz. Luis se enderezó lentamente, muy lentamente. Se giró. El sol abrasador de la tarde entraba oblicuamente por los altos ventanales de la fábrica, proyectando largas motas de luz sobre el suelo. Isabella estaba de pie en ese mosaico entrelazado de luz y polvo. Ya no era la paciente pálida y frágil del hospital, ni la reina radiante de las noticias financieras. Llevaba un traje de lino gris claro de alta calidad, perfectamente entallado, sin adornos innecesarios salvo un sencillo broche de plata en el cuello. Su larga cabellera, cuidadosamente recogida, dejaba al descubierto una frente tersa y un cuello elegante. Su rostro, delicadamente maquillado, disimulaba a la perfección su aspecto demacrado, pero no podía ocultar la evidente fatiga y un sutil nerviosismo en la mirada. Su mirada, que se extendía varios metros, más allá de las herramientas y piezas esparcidas, más allá de las partículas grasientas que flotaban en el aire, se posó directa e impasible en el rostro de Luis. Esa mirada ya no reflejaba el miedo y la desesperación del sótano, ni la frialdad y la distancia de su despedida en la sala del hospital. En cambio, reflejaba una fuerza serena, una honestidad desesperada y un dejo de cautelosa indagación. La fábrica se sumió de repente en un silencio inquietante. Todos los trabajadores dejaron de trabajar, atónitos ante aquella mujer de una belleza impactante, tan fuera de lugar en aquel entorno grasiento. A Juanito casi se le caen las pastillas de freno que tenía en la mano. Luis se quedó allí, todavía agarrando la llave inglesa manchada de grasa, con la ropa de trabajo lavada y blanca, y el rostro manchado de polvo negro fresco. El sudor corría por su perfil anguloso. Miró a Isabella, atrapada en las sombras, a la luz serena y obstinada de sus ojos. Su pecho se agitó, pero al final no dijo nada. No hubo sorpresa, ni preguntas, ni bienvenida, ni desvío. Simplemente la miró en silencio, como si estuviera ante un enigma que había encontrado tras una larga ausencia, pero sin saber cómo acercarse. Isabella sostuvo la mirada silenciosa y escrutadora de Luis y respiró hondo. El denso olor a aceite de motor en el aire era un poco penetrante, pero extrañamente, relajó un poco sus nervios tensos. Ignoró las miradas curiosas, sorprendidas e incluso ligeramente asombradas a su alrededor y caminó con paso firme, paso a paso, hacia Luis. El sonido de sus tacones resonó clara y firmemente en el hormigón manchado de aceite. Se detuvo a un paso de Luis. Desde esa distancia, podía ver claramente cada marca de desgaste en su ropa de trabajo, las gotas de sudor que le corrían por la frente, la línea de sus labios apretados, e incluso percibir el calor que emanaba de su cuerpo, una mezcla de sudor y aceite de motor. Inclinó la cabeza ligeramente hacia arriba, encontrando su mirada con la de sus ojos profundos e inescrutables, cuyas complejas emociones eran imperceptibles, como un estanque profundo y frío. Luis, dijo en voz baja, pero atravesó el ruido de fondo deliberadamente atenuado que había resurgido en el taller, con una extraña calma y fuerza. El Grupo López necesita un director técnico. Hizo una pausa, observando la fugaz sonrisa en los ojos de Luis, y continuó con claridad, palabra por palabra. Responsable de la arquitectura de seguridad de próxima generación del núcleo estelar. Tú fijas el salario anual. La asignación de acciones se basará en los ejecutivos principales. Yo, dijo, con la voz ligeramente más alta, la mirada fija en la suya, firme, lo entrevistaré en persona. En cuanto terminó de hablar, todo el taller pareció quedar en silencio. El zumbido de los ventiladores, el tintineo de las herramientas, los susurros de los trabajadores, todo se desvaneció. Solo partículas de polvo flotaban en la luz del sol y el trasfondo creciente de su mirada silenciosa. Los nudillos de Luis crujieron al agarrar la llave inglesa. Miró a la mujer frente a él, a la inconfundible seriedad y, un destello de expectativa profundamente oculta, casi suplicante, en sus ojos. La oferta que le hizo habría vuelto loco a cualquiera. ¿Director técnico? ¿Un ejecutivo clave? ¿Controlar la seguridad de la próxima generación del núcleo estelar? Este era el boleto que le ofrecía, un boleto a ese mundo brillante, pero también, su torpe rama de olivo. Las comisuras de sus labios se crisparon de repente, formando un arco breve, casi pronunciado, como una sonrisa, o quizás una burla. No miró la expresión tensa de Isabella, ni respondió a su generosa oferta. Giró bruscamente, se agachó de nuevo y apoyó todo el torso bajo el capó abierto del Jetta. El olor a aceite y metal lo envolvió al instante.
Tomó unos alicates de punta fina y desgarró bruscamente un manojo de cables enredados, con el ceño fruncido, como si el complejo laberinto mecánico que tenía ante sí fuera su único mundo. Justo cuando la luz en los ojos de Isabella se atenuó, su corazón se encogió. La voz apagada de Luis, con la áspera textura de la fricción metálica, zumbaba bajo el capó. No era fuerte, pero resonó con claridad en todos los que aguzaron el oído. Primero arreglemos el cableado de este destrozo. Hizo una pausa, como si forcejeara con un alambre terco, y su voz se volvió aún más grave, con un ligero toque de dientes apretados. Sena, ¿qué quieres? En realidad, se sintió conmovido, tanto por la rama de olivo que le ofreció como por su propia persona. Simplemente no quería ceder tan fácilmente. Así que dijo, después de cenar, te diré mi decisión. Una decisión sobre nuestra futura vida feliz. Fin.